Hola comunidad huertera, yo soy Blanca Montiel de Huerto Hoja y les doy la bienvenida a esta nueva forma de acercarnos con ustedes y ustedes con nosotros a través de estos podcasts, donde estaremos hablando de diferentes temas relacionados con las plantas, la jardinería, los huertos, la agricultura, entre muchos otros temas. Así que saque sus herramientas plantásticas y manos a la tierra. Bienvenidos. En estos podcasts quiero meter diferentes temas que voy a darles como un pequeño concepto de diferentes fuentes, la FAO, la Secretaría de Agricultura de aquí de México, como es el ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es más nivel Latinoamérica, que su sede está en Chile, y también del OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, para que sea un poco más global. También voy a ocupar fuentes de la FDA y de todas estas instituciones importantes a nivel mundial, pues es información que a veces no tenemos mucho a la mano. Entonces, el primer tema que vamos a ver en este podcast va a ser nada más ni nada menos que el de agricultura urbana. La agricultura urbana es la práctica de la agricultura dentro de espacios urbanos, principalmente ciudades. La principal idea de tener un huerto urbano o de participar en la agricultura urbana es apoyar a la dieta de la familia o de la comunidad. También los huertos o este tipo de agricultura ayuda a crear áreas verdes e incluso, si se organizan bien, puede llegar a generar ingresos. Este tipo de agricultura busca producir alimentos frescos para el autoconsumo en espacios reducidos, como son los traspatios de las casas, las terrazas de los edificios, azoteas, terrenos comunitarios, banquetas, camellones, etc. La agricultura urbana, tal y como lo declara la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, brinda alimentos frescos, crea empleo, recicla residuos urbanos, genera cinturones verdes y fortalece a las ciudades frente al cambio climático. Así es, como ven, la agricultura urbana es una herramienta que no es nueva. Pareciera que sí, porque ahora en la pandemia hizo como un boom, ¿no? Como que ahora, ¿qué hacíamos en casa? Pues nos volvimos fans de las plantas y pues ahora tenemos un huertito en casa, ¿no? O al menos una maceta que nos brinda algún producto agrícola, ¿no? Ya sea albahaca, lavanda, romero, que son las más comunes chiquitas que podemos tener. Y o algunos que son muy afortunados y pueden lograr tener su huerto en su casa, en su departamento, ¿no? Entonces sí, como se dan cuenta, esto, pues yo lo vi desde mis bisabuelos, ¿no? Esto no es agricultura urbana por moda. Viene de hace muchísimos años y pues ahorita gracias al tiempo que teníamos o a la conciencia que se está creando por la falta de comida o por lograr tener una dieta mejor o incluso muchas familias lograr tener un ingreso extra, se organizan bien y logran tener estos objetivos. También, como lo comentamos al último, genera empleos. Yo les voy a comentar más adelante porque hay otra sección en donde les comento yo que yo empecé a trabajar de esto, ¿no? Pareciera que cómo va a generar empleos, pero hay muchas empresas privadas y algunas públicas en donde pues solicitan gente, empiezas como voluntario y si tienes esa disposición y esa responsabilidad, pues la misma empresa te ofrece empleo para mantener los huertos. Crea empleo en cuestiones como les comentaba, tengo muchos alumnos, que pues al principio yo los apoyaba y ahora ya son incluso tienen su microempresa de lombricomposta, de composta, ¿no? Ellos empaquetan, venden, envían su composta que crean en sus huertos, porque hay mucha gente que pues no, por ejemplo, yo vivo en un departamento y no podría yo tener una composta en mi departamento, no es muy pequeña. Entonces, pues para mí es más fácil comprarla y echárselo a mis plantitas. Entonces, toda esta gente que empieza a generar su propia, pues sí, su propio empleo, le saca muchísimo provecho a esta práctica, ¿no? A este tipo de agricultura urbana. ¿Okay? También ahí hay un término que me gusta que dice recicla residuos urbanos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo doy algún curso de huertos, y se acordarán muchos en el perfil de Instagram, yo di un curso de qué necesitas para empezar un huerto urbano. Y en ese curso viene una parte que dice macetas, ¿no? Entonces aquí yo les dije, no necesitan ustedes comprarse la maceta autorreglable más cara que encuentren. Ustedes necesitan una olla. Si tienen una olla, en una olla empiecen. Si tienen botes de PET, en botes de PET empiecen. El chiste es empezar
e ir practicando y mejorando la técnica. Entonces, recicla residuos urbanos por esa parte. Adelante. También se refiere a crear, como bien dijimos hace un ratito, compost. Toda la basura orgánica puede irse a la composta, nada más hay que separar bien nuestra basura orgánica. Todo lo crudo va a la composta, recuerden, ¿ok? Genera cinturones verdes. ¿Qué quiere decir generar cinturones verdes? Quiere decir que en un edificio, supongamos que ninguna persona tiene plantas en ese edificio y ahora con el boom o vio algún curso y empieza a tener en su balcón un huertito o una planta, etcétera. Eso es traer un poquito de verde a las ciudades. Ellas son islas de calor, ¿ok? Son completamente grises. Y si les traemos pequeños manchones de verde, créanme que apoyamos muchísimo. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Y muchas pequeñas acciones hacen una acción enorme. Entonces, a eso se refiere con generar cinturones verdes. Además, como les comentaba, no nada más puede ser si tienes un patio ya la armaste, ¿no? Puede ser en un balcón, en una azotea, etcétera, ¿ok? Incluso he trabajado con empresas privadas que tienen sus huertos comunitarios, ya son varias, pues en la colonia, ¿no? Ya en la colonia ya hay más de 3 huertos comunitarios a los que puedes asistir. Eso es de verdad muy bonito, aunque hay colonias y hay municipios en los que pues no tienen ni uno, ¿no? Y fortalece a las ciudades frente a cambio climático, pues obviamente al hacer estos cinturones verdes disminuye un poco la temperatura en nuestros hogares, en nuestras colonias, incluso lo hemos notado, ¿no? En parques, son vecindarios que tienen parques, se sienten un poco más frescos. Entonces, pues eso ayuda también al cambio climático. Y más si manejamos un huerto orgánico, ayuda el doble. El tener un huerto también disminuye todo esto del transporte de producción. Ustedes saben que pues el producto no llega empaquetado a los supermercados, ¿no? Llega del campo, se sube al camión, se va al empacado, se le hace el empaque, vuelve a subirse al camión y llega hasta el supermercado, y todo ese transcurso pues ya gastó muchísimo material, muchísima agua, muchísimo combustible, etcétera. Entonces pues al tener un huertito aquí en donde puedas conseguirte tú, en donde ya puedes aquí consumir tus propias lechugas, pues ya es, la verdad es mucho menos material invertido. También esta pequeña plática nos dice que pueden ser en espacios reducidos, como son los traspatios, las terrazas de los edificios, los balcones, las azoteas, los terrenos comunitarios, las banquetas y los camellones. De ahí es donde viene otro tipo de término, ¿no? Que son los tipos de huertos. Hay muchos tipos de huertos, no necesariamente tienes que sembrar en suelo o en tierra, ¿no? Puedes sembrar incluso en jardineras, en una maceta. Ahorita están muy de moda los huertos ventana, precisamente porque mucha gente vivimos en departamento y pues no tenemos esas grandes extensiones de tierra para poder sembrar. Entonces los huertos ventana nos ayudan mucho en esta parte. Entonces no necesitas tener un traspatio, un jardín, tierra, el suelo directo, sí lo puedes hacer en tu azotea, en tu banqueta, en tu terraza, en tu balcón. ¿Vale? Nada más, y te recomiendo, si lo vas a hacer en tu azotea, asesórate bien de lo que necesitas, procura que tu azotea tenga las mejores condiciones. Me refiero al acceso, ¿no? Hay muchas azoteas que tienes que poner una escalera independiente a la casa para poder subir o acceder a ella, ¿no? O solo se accede en algún caso de emergencia. Y si tu azotea es adaptable a tener un huerto, quiere decir que tenga accesos de entrada y salida de emergencia súper bien, o un acceso en donde puedas subir costales de tierra o cubetas de tierra o macetas, o pon tú que tengas una super mano y tengas una super producción de hortalizas, que bajes tus 300 kilos de hortalizas sin ningún problema, ¿vale? Que tenga un buen acceso. Y 2, que tengas un buen mantenimiento de tu azotea, una azotea en buenas condiciones, porque muchas veces el error es llegar y poner la maceta, el guacal o incluso tierra encima de nuestra azotea, cuando eso no es lo correcto. Hay que asesorarnos si queremos una azotea como tal, una azotea verde, o si queremos utilizar nuestra azotea con naturación indirecta, ¿vale? Que prácticamente es que tu azotea esté bien impermeabilizada o con un impermeabilizante óptimo, y pues ya los contenedores que puedas ocupar ahí, que no estén pegados directamente a la losa, sino que estén elevados con algún ladrillo o algo, para que puedas, que tu edificio no sufra problemas, ¿no? O algún maltrato. ¿Vale? Pero de ahí en fuera, estos diferentes tipos de huertos nos ayudan más opciones, ¿no? No nada más estamos cerrados a que sea en un jardín. Y pues esto sería todo de la sección del tema de hoy. Vamos a la sección siguiente, que es experiencias con huertos. Y pues como bien le dicen los pods, empiezo yo. Les voy a hablar un poquito de quién soy y de la experiencia que he tenido con agricultura urbana, un poquito, porque ya muchos de ustedes ya saben, o ya parezco disco rayado porque me presento mucho en cada en vivo que hago con colaboración con otros perfiles.
Pero si ustedes quieren aparecer en esta sección de experiencia con huertos, pueden ustedes mandarme un mensajito ahí a Instagram, que es en donde la verdad le meto todo el punch, porque pues me gusta estar más en contacto con ustedes, me gusta más la forma en cómo trabaja esta plataforma. Entonces me pueden mandar un mensajito ahí a Instagram con su historia, ya sea que quieran que yo se las narre o que salga su voz en nuestros podcasts. Y nos daría muchísimo gusto escuchar sus experiencias con huertos. No nada más en huertos, puede ser también en jardines, con sus plantas o cómo llegaron a este mundo de las plantas. Lo que ustedes quieran contarnos y sus experiencias, con mucho gusto será un placer leerlos o escucharlos si es que nos mandan su audio. Recuerden mandarme un mensajito al perfil de Instagram Huerto Hoja. Y como les comentaba, pues empiezo yo. Como primer podcast, me encantaría hablar un poquito de mí, presentarme por aquellas personas que pues no me conocen, ¿no? Yo soy Blanca Montiel, tengo mi perfil de Huerto Hoja que es dedicado exclusivamente a plantas, huertos, jardinería, agricultura, etcétera. Esa prácticamente es mi pasión. Yo estudié agronomía como carrera universitaria en la UAM Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, pero pues desde muy pequeña tuve un acercamiento con las plantas. Esto me lo dieron mis bisabuelos y se los agradeceré eternamente. Las plantas siempre estuvieron en contacto conmigo, o prácticamente yo con ellas, desde mis primeros años de vida. Ellos fueron productores de traspatio, ellos son de Jalisco, de aquí de México, Jalisco, México. Cuando se casaron, luego les contaré la historia de amor, porque sí, es toda una novela romántica, decidieron venirse a vivir a la Ciudad de México y aquí lograron obtener un terrenito, en donde pues prácticamente es donde me enseñaron todo lo que sé sobre las plantas. Ellos en este terrenito, que hasta la fecha es mi refugio, es mi lugar de zen y de paz, ahí lograron producir muchísimos alimentos, desde maíz, calabaza, chayote, higos, granada, uva, plantas ornamentales, plantas de flor, plantas de follaje, etcétera, ¿no? Entonces a mi bisabuela le encantaban las plantas con flores, le encantaban esas y las suculentas, ¿no? También mi abuelita tiene una gran afición a este tipo de plantas, suculentas, cactáceas, todas esas, que la adoptó mi mamá y también me la pasaron a mí también. Pues sí, desde muy pequeña, mis bisabuelos formaron parte de mi vida, ¿no? Pasaba yo mucho tiempo con ellos en mis primeros años. Imagínense una niña de preescolar llegando de la escuela y pues me pasaba mucho tiempo con ellos viendo la tele, me daban de comer, escuchábamos el radio, tenían su momento de lectura, entonces salían al jardín y después de su momento de lectura, pues llegaba el momento de estar en el huerto, ¿no? Entonces ahí les ayudaba yo a ellos en labores mínimas, porque pues la verdad era una niña muy pequeña. Ya poco a poco empezó a subir como el nivel, no de exigencia, más bien de ayuda y de apoyo, y pues ahí les ayudaba yo con todo este tipo de producción de alimentos. Y la verdad es que fue algo que marcó mucho mi vida, porque desde entonces las plantas me han seguido mucho. Pero aquí viene lo curioso. Cuando yo estaba en esa buscar tu camino, que todos los jóvenes pasan por eso, ¿no? Llega un momento en donde llegas a la preparatoria y ni siquiera sabes todavía qué estudiar, pues resultó que yo no quería estudiar agronomía, ni siquiera sabía que existía la carrera de agronomía, ¿no? No tenía yo como, pues sí, visualizado que existía esta materia, vaya. Sí sabía que existía la botánica y sabía que existía la biología, y fue por eso que dije, bueno, vamos a ver si es por aquí el camino. Pero para empezar yo quería otra cosa completamente diferente. Quería yo publicidad, diseño, marketing, quería yo todo ese tipo de cosas de artes visuales. Cuando no se me dio, yo creo que ahí la vida, el destino te pone como en el camino en el que debes estar, y si te dejas llevar, porque yo creo mucho en eso, ¿no? Nada es casualidad ni es accidente, todo es causa y consecuencia. Entonces el destino, porque fue él, porque les digo que yo no sabía que existía una carrera de agronomía. Entonces pues llegué a la universidad y resultó que me quedé en el tronco de ciencias, ¿no? Ciencias biológicas y de la salud. Yo dije, bueno, sí, siempre quise también algo de biología, algo de veterinaria, me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Me gusta mucho estar en contacto con ella. Y resulta que me quedo en la carrera de agronomía. Muchos familiares me dijeron, pero pues agronomía es del campo, ¿no? Pero tú eres de la ciudad, ¿qué vas a hacer? Les digo, no es muy conocida la carrera, fuera de ella, ¿no? Fuera de la rama de la biología, no es muy conocida. Pues a mucha gente hacía burla, ¿no? Es como, ¿te vas a graduar de productor? Entonces sí hubo comentarios ahí de parte de algunos familiares, de parte de algunos amigos, y
pues una incertidumbre, ¿no? ¿Y tú por qué de agronomía si ni sabes de plantas, ¿no? Cosa que ellos no sabían, o más bien yo no lo sacaba a la luz, ¿no? Pues sí, lo poco que yo sabía y lo que leí del perfil de la carrera, pues resultó que me llamó muchísimo la atención y no es nada de lo que tenemos como entendido, ¿no? O lo que podemos asimilar nada más con el nombre de agronomía, va muchísimo más allá. La agronomía no nada más es la ciencia que estudia el campo, es más allá. Estudia desde microorganismos, desde genética, desde botánica, biología, ecología, es muchas ramas más. Entra la parte de ingeniería también, hidráulica, mecánica, todo entra, es un mundo de cosas, porque el campo y la naturaleza es un mundo que nos hace el favor de estar compartiendo con ella el mismo planeta. Entonces me empecé a estudiar agronomía y pues empiezas a averiguar cosas que pues ahora entiendo por qué mi bisabuela hacía esto, ¿no? O por qué mis bisabuelos aplicaban aquello, o ahora entiendo por qué salían a la luz de la luna a sembrar o trasplantar o cosechar o etcétera, diferentes tipos de actividades, ¿no? ¿Por qué ocupan mucho el calendario Galván y por qué sigue pues vigente, ¿no? ¿Por qué la lluvia le hace más bien a las plantas que las que saco de la manguera o etcétera? Entonces vas como completando niveles que tú ya más o menos conocías, pero ahora tiene el sentido que se hace eso. Entonces, pues se va armando el rompecabezas, termino la universidad, termino la carrera y cuando salgo me doy cuenta que sí, que mi rama es definitivamente un 90% campo. Campo me refiero a la parte rural, afuera de las ciudades. Entonces yo decido en ese momento pues buscar algo en la ciudad. Debe haber algo en la ciudad y descubres que hay un mundo en la ciudad que no nada más es agronomía, es medio ambiente, es biología, es entomología, es fitopatología, son un mundo atrás de toda esa gente que nosotros lo vemos simple, poda en las calles, ¿no? Poda los árboles en las calles, da mantenimientos, da riegos. Es un mundo atrás y no me refiero a las secretarías gubernamentales. Hay empresas privadas que se dedican a este mundo. Entonces yo decido entrar a una empresa que se dedica a la agricultura urbana, a huertos escolares, a huertos familiares, y ahí es donde mi cerebro hizo explosión. Porque dije, momento, esto es lo que hacen mis bisabuelos. O sea, lo que ustedes llaman agricultura urbana, yo lo veo desde preescolar. Y para lo que ustedes es un huerto escolar, es lo que a mí me enseñaron mis bisabuelos. Entonces, yo hago mucho clic con esta idea y me enamoro de la agricultura urbana, me enamoro de los huertos escolares, me enamoro de la agricultura de traspatio, de la agricultura familiar, de los huertos comunitarios. Y es donde decido encaminar todo lo que sé de agronomía a la parte de la ciudad. No quiere decir que no vea parte de campo, porque mi trabajo normal, ahorita o en otro podcast, porque tenemos muchas secciones que quiero yo explorar, les explicaré en qué trabajo, cuál es mi trabajo, ¿no? No me voy alejando del campo, porque a final de cuentas, de verdad el campo está en mis venas, y sí amo mucho la producción masiva de alimentos, pero así mi pasión de verdad principal, lo que son los huertos urbanos, ¿no? Toda esta parte de huertos familiares, escolares, comunidades, como les comentaba. Entonces, pues de ahí empiezo a decidir encaminar pues toda mi labor. Y pues desde hace un poquito más de 10 años, ya vamos a cumplir 11. Bueno, ya voy a cumplir 11 en este tema, pero Huerto Hoja nació como tal. Huerto Hoja lleva año y medio, y de verdad es un proyectito que amo mucho. Pues ya aquí desbordé completamente lo que es toda mi pasión de huertos y todo mi conocimiento y todo lo que sé. De las cosas buenas que pude sacar de la pandemia fue que me permitió tener este tiempo de estructurarlo bien, ¿no? Por mi trabajo, bueno, mis diferentes trabajos no me daba tiempo de alimentar un proyecto mío como tal, ¿no? Siempre he trabajado como en diferentes proyectos con colaboraciones en diferentes empresas, como Infonavit, Banorte, de Viveros de Coyoacán, Efecto Verde, todas ellas. Entonces, pues sí, llegó un momento en donde ya no podía yo darme ese lujo, ¿no? De estar como con mi propio proyecto, y ahora sí, nació Huerto Hoja, que amo, y ustedes han logrado que seamos una comunidad muy, muy grande. Entonces les agradezco mucho eso. Y bueno, pues aquí está mi presentación. Recuerden, si ustedes quieren aparecer en esta sección, mándenos un mensajito al perfil de Instagram de Huerto Hoja, ya sea con su audio o con algún escrito que nos quieran ahí poner para que nosotros lo podamos narrar. No necesita ser muy largo, si quieren 3, 4 parrafitos es más que suficiente, o unos 2, 3 minutos de grabación es más que suficiente. El chiste es que queremos saber cómo ha sido su experiencia en este mundo verde y pues aparecerán aquí en nuestros podcasts.
La siguiente sección vamos a hablar sobre una planta en particular. Vamos a ver de dónde viene, cuáles son sus usos, un nombre científico, para qué puede servir, etcétera. Entonces, empecemos. Voy a hablar de mi planta favorita, de la favorita de las favoritas. Mi planta favorita es la lavanda. Entonces, empecemos con ella. Tienen diferentes variedades la lavanda, pero voy a hablarles de la que más me gusta a mí por su olor y por sus usos. Su nombre científico es Lavandula dentata. La lavanda viene del continente africano y llegó aquí al continente americano gracias a las conquistas. Pero a mí es una planta que me encanta por todas las propiedades que tiene, incluso de un tiempo para acá. Volvieron a retomar sus usos culinarios. Se puede tener café de lavanda, té de lavanda, galletas, pan, pastas. Incluso por ahí les compartí también un post en donde decía latte de lavanda. La verdad es que no lo he podido hacer, pero se me antoja muchísimo. Es una de mis plantas favoritas porque tiene muchísimos usos, no nada más el culinario, como ya les comenté. También como planta medicinal ayuda a la parte del estrés. Mejora el sistema circulatorio, el respiratorio, y pues eso nada más es gracias a su intenso aroma. También ayuda a relajarse, cuestiones de contaminación visual, ayuda mucho en ese sentido. Lo ponen mucho en los huertos terapéuticos, en todo esto que es la agricultura terapéutica, la utilizan mucho por pues su textura, sus colores, su aroma. Es una planta muy noble, no requiere de suelos muy nutridos, puede darse en suelos con exceso de metales pesados, incluso puede darse en suelos con un pH muy bajo o un pH muy alto. La verdad es que no requiere mucho, tampoco en espacio. Ella puede crecer en una macetita y llegar a ser una mata muy grande, y no es de las exigentes que empieza a faltarle agua y empieza a desmayar. Es una planta que me gusta muchísimo a mí como uso medicinal, aparte de la horticultura terapéutica, de la agricultura terapéutica y de todo esto que es con el estrés. También tiene propiedades medicinales que ayudan a la relajación. Relaja los músculos, relaja los nervios, toda la parte de los tendones. Es por eso que la cocina volvió a retomarla, ¿no? Más con tés de lavanda. También puede venir en sales y pues en baños normales. Yo les recomiendo, o como yo la uso, o como a mí me gusta usarla, por eso es que me encanta la lavanda, es colocar ramitas recién cortadas en un costalito. Hay unos costalitos que ya vienen incluso como transparentes, y colocarlo abajo de la almohada. De esta forma podemos oler la lavanda mientras estemos durmiendo, y pues nos va a relajar y nos va a ayudar a tener un mejor sueño. También podemos colocar la lavanda en algún lugar para poder secarla y posteriormente hacernos baños de lavanda. La lavanda tiene una propiedad que es antiséptica también. ¿Qué quiere decir antiséptica? Que te ayuda a eliminar microorganismos dañinos. La utilizaban como si fuera un jabón, por así decirlo. Entonces lo que hago yo es cortar ciertas ramitas, un manojo. ¿Qué es un manojo? Juntas tu dedo índice y pulgar y haces un circulito. Ese es tu manojo, por así decirlo. Eso es un manojo. Juntamos un manojo de lavanda, la ponemos a secar, la colocamos en unos 5 litros de agua caliente y la dejamos reposar ahí. Metemos la cubeta al baño, nos bañamos normal con nuestro jabón, nos enjuagamos, etcétera, y posteriormente la última enjuagada, o prácticamente ya cuando cerramos la regadera, nos pasamos tantita agua de lavanda. Aparte olemos riquísimo, nos relaja mucho antes de irnos a dormir y nos brinda esa sensación como de que estamos completamente limpios. Entonces, por eso es que me encanta a mí la lavanda. Y bueno, esto sería todo sobre esta sección de flores y plantas. Si quieres que hablemos de alguna planta en especial que a ti te guste, mándanos un mensajito al Instagram de Huerto Hoja comentándonos sobre qué planta te gustaría que habláramos. Y ya para despedirnos tenemos nuestra última sección, que la hice pensando en los pequeñitos de la casa, porque pues prácticamente yo me inicié en agricultura urbana dirigida a los peques. Y pues también esto es hereditario, porque mis papás fueron maestros de educación primaria y yo veía cómo a través de los juegos, los cuentos, de ciertas actividades muy divertidas, ellos transmitían sus conocimientos a sus alumnos. Entonces, pues esto lo hice pensado para el niño que llevamos dentro, y pues, ¿por qué no es un ratito de cuentos? Cuentos de huertos. La historia de Espiga y Plumas. En el huerto del abuelo Tomás crecen muchas plantas que se comen y están riquísimas. Las hay grandes como las calabazas y pequeñas como las cebolletas. Algunas son dulces y otras te hacen cosquillas en la lengua, como los ajetes.
El abuelo Tomás dice que las plantas que te hacen cosquillas cuando las comes son buenas porque te ayudan para que no te resfríes. Muchas plantas las comes crudas, pero otras hay que echarlas a una sartén o en una olla para cocinarlas. Todas crecen en ese huerto lleno de colores. En el huerto del abuelo Tomás viven muchos seres, los bichitos de luz con sus puntos negros en las alas, las lombrices delgadas y largas, las cochinillas que cuando las tocas hacen una bolita, las mariposas de muchos tamaños y colores como el arco iris. Aunque los llamemos casi siempre bichos, cada uno tiene su nombre. A veces viene de visita algún que otro topo y lo llena todo de agujeros. Los topos son pequeños, peludos y con unas manos especiales que les sirven para cavar la tierra, como si fueran palas. El abuelo Tomás dice que los topos son amigos porque comen muchos bichos, cuando hay demasiados, y que por eso vienen. También en el huerto vive Espiga, el vigilante. El abuelo dice que es un espantapájaros. Lo hizo mi abuelo de paja y ramas, y la abuela le cosió la ropa. Lleva una camisa y unos pantalones viejos. Mi papá le regaló a Espiga unos zapatos negros que ella no usaba porque le creció el pie. El abuelo le puso un sombrero de paja como el nuestro cuando vamos al huerto para que no le dé mucho sol y no se queme. No te pierdas nuestro próximo podcast, estaremos subiendo uno por semana. Les dejo el link de la página de Instagram, que es donde estamos más activos y donde subimos información, memes, imágenes, todo acerca de huertos y plantas en general. Así que se los dejo en la descripción para que ustedes le den seguir. Y ya estamos muy contentos porque casi llegamos a los 30,000 seguidores en Instagram, así que no se lo pierdan. También, una vez al mes o una vez cada 15 días, aún no lo decidimos muy bien, tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que si tienes algún problema con tus plantas, alguna cosa que estés batallando tú ahí con tus amiguitas verdes, nosotros estamos a la orden en estas sesiones para contestar todas las pocas dudas que puedas llegar a tener. También dale like aquí en YouTube y la campanita para que veas cuando subimos otro podcast y nos vemos la siguiente semana. Recuerden también que tenemos cursos. Ahorita el más activo y el que más les recomiendo es mi curso de plagas. Este curso lo doy yo. Y bueno, prácticamente es como una masterclass de plagas en donde vemos pues prácticamente las plagas que más afectan a nuestros cultivos y doy diferentes tipos de tratamiento. Me enfoco mucho a la parte orgánica, entonces vas a encontrar ahí muchos tratamientos orgánicos para eliminar completamente tus plagas. Entonces te dejo también la descripción, te dejo también el link en la descripción para que te inscribas y nos estaremos viendo en tu curso. Y está ahí también respondiendo dudas en esa parte de los cursos y pues no te alejes mucho porque también vienen los cursos de nutrientes y de enfermedades que también te van a ayudar mucho en esa parte de las plantas. Así que yo les mando un fuerte y calurosísimo abrazo. Nos vemos en el siguiente podcast. Que tengan lindas cosechas. Los quiero mucho. Besos. Los quiero mucho. Besos. Bye. Adiós.